Compartiendo las imágenes de los goles, acá vemos el primero, el de Kendry Páez, que tendrá su video en Sudamérica 2.0 para quien lo quiera ver. Hermosa definición. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Pará, me olvidaba, sí. Ahora sí. Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente. Hoy así, porque la verdad es que hoy hemos visto no solo algo histórico, sino que realmente hemos visto fútbol. Sí, fútbol. Y sin perdón, sin piedad, como uno le gusta jugar al fútbol en su máxima expresión, y si hay que hacer goles hay que hacerlos. Y hoy estamos hablando del partido entre Ecuador y Fiji. Fiji y Ecuador, sí, el rival al que todos tenían que vencer, lo mismo Eslovaquia, lo mismo Estados Unidos. Hoy le tocaba a la Tri para sellar su clasificación y aquí estamos para poder analizar, opinar, reaccionar a lo que ha sucedido con Ecuador, con los pibes, con la mini Tri y en este caso en su último partido frente a Fiji para poder ir a los octavos de final, también dependiendo un poco de lo que pasaba en el partido entre Estados Unidos y Eslovaquia, pero sin tanto, ahí de reojo. Así que bueno gente, sí, sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén y quieran ver este partido histórico para Ecuador, para la mini Tri, que hace historia en un Mundial Sub-20, sí, aquí abajo se suscriben, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo para poder hablar de esta goleada histórica de Ecuador ante Fiji, fecha 3, Mundial Sub-20. Bien, vamos a estar hablando de este partido, ¿no? Vamos a ir compartiendo las imágenes de los goles. Acá vemos el primero, el de Kendry Páez, que tendrá su video en Sudamérica 2.0 para quien lo quiera ver. Hermosa definición, el primero, y encima él es el más joven en convertir en un Mundial Sub-20 en la historia FIFA. Sí, 16 años y Kendry Páez no solo que fue convocado a la selección de Ecuador, sino que encima con 16 es el más joven en convertir un gol en el Mundial. El primero frente a Fiji, definido de derecha, precioso. Ahí al primer palo, tranquilo, y Ecuador ganaba tranquilo desde el inicio del partido, 1-0 con el gol de Kendry. Muy mala defensa de Fiji, la verdad es que es un equipo realmente débil y aparecía el segundo a los 33, muchos goles en el medio que podría haber convertido Ecuador y no se le daba, y aparecía Klinger. ¿Con qué? Asistencia de Kendry Páez, gol y asistencia para un pibe de 16 años que está jugando de titular en la Sub-20 de Ecuador. Sí, aquí en este partido, gol y asistencia, los primeros dos, claridad pura para Kendry Páez y mayor claridad todavía para Klinger de meter un enganche y definir preciso al primer palo. Ecuador ya era una máquina y se estaba comiendo goles, o sea, iba 2-0 en 30 cuando podría estar 5-0 tranquilamente. Acá aparecía el tercero con Justin Cuero. Sí, Justin Cuero marcaba el tercero, 36 minutos ya se desataba porque instantáneamente después de Klinger aparecía el capitán, aparecía el goleador, aparecía el 9 de área para poder marcar en este caso, sí, el 3-0 para la Tri. Muy bien, aprovechando la mala salida, asistencia de Nilson Angulo, totalmente claro para dársela a Justin Cuero, no inventar absolutamente nada, y Cuero también fuerte al arco, el arquero casi que se corrió. Realmente una muy floja selección de Fiji y Ecuador aprovechó. A ver, Estados Unidos le hizo 3, que supuestamente terminó primero de grupo. Está bien, fue certero, pero le hizo 3 nada más. Ecuador se impuso y mucho, porque seguía yendo y Cuero hace un gol. También acá un poquito de suerte hay, pero los goleadores son así. A veces no ligan de entrada y con suerte a veces entra hasta la que menos uno piensa. Y Justin Cuero marcaba doblete, 4-0 para irse en el primer tiempo. No voy a sacar esto ya, obviamente pasamos un poquito el tema de que realmente esto es tremendo para Ecuador. El 4-0, sí, 4 goles en el primer tiempo. Se desataba sobre todo
en la segunda parte de este primer tiempo, ¿no? Quizás los primeros minutos, más allá del gol de Kendry Páez, le costaba a Ecuador, cerraba bastantes goles abajo del arco, y ya después en el segundo tiempo, encima con la renovación de nombres, la Tri seguía marcando. Aparecía Minda ahora, Alan Minda, sí, con asistencia de Tommy Chamba, ponía las cosas 5-0 para Ecuador, 65 minutos y la cosa iba para Ecuador y fluía y fluía. Ya estaba clasificadísimo porque Eslovaquia perdía con Estados Unidos, no había manera en la diferencia de gol tampoco, y Ecuador seguía yendo. Ecuador es eso, ¿no? Respetar al rival. Yo banco que sea eso, seguir haciéndole goles, no tocarle la pelota, ahí hacerle un poquito de burla, no, ir y hacerle goles, la cantidad de goles que sean necesarias, porque también la diferencia de gol muchas veces importa, y esto hacía Ecuador. No le faltaba para nada el respeto a Fiji, llegaba el sexto, 84 minutos, el 6-0 otra vez a la Minda, que entraba y bien por el medio del arco, por el medio del área, y el 6-0 para la Tri, que ya se daba el lujo de media docena de goles. Media docena en 84, tocaba, jugaba, iba y atacaba a su rival como realmente lo ha hecho con Estados Unidos cuando pudo, con Eslovaquia también cuando se le dio, y Ecuador iba al frente, Ecuador ganaba, Ecuador gustaba, Ecuador goleaba, y aquí con Alan Minda que marcaba su doblete, nuevamente ya Fiji no quería saber absolutamente nada, había hasta incluso cambiado el arquero por lesión, aparecía Tommy Chamba y asistencia de Alan Minda. Hoy se han lucido todos, y créanme que absolutamente todos. No solo la parte ofensiva, seguimos hablando de la solidez que tiene Ecuador en el fondo. Después de penal iba a aparecer Zambrano, sí, Christopher, para poner de penal a los 90 más 6 el 7-0. Perdón, el 8-0, ya me estaba perdiendo. La cantidad de goles que hizo Ecuador ya me pierdo, me voy por las ramas, y a lo último aparecía nuevamente él, Christopher Zambrano, asistencia a Alan Minda, que hoy estuvo también, tremendo con las asistencias y con el gol también, 90 más 10 para cerrar el 9-0, sí, 9, a uno de los 10, a uno de usar las dos manitas, sí. Ecuador ganó, gustó, goleó. La verdad que realmente da gusto pasar así a los octavos de final de este mundial, clasificadísimo en segunda posición, porque Estados Unidos le ganó a Eslovaquia, lo ha dejado a Eslovaquia tercero con 3 unidades, y Estados Unidos puntaje perfecto, puntaje ideal con 9 primero. La Tri se clasificó segunda, pero realmente con un ánimo que vale la pena, le hizo 9 a un equipo al cual tenía que golear, con el cual se tenía que exponer, tratar de mostrar de que realmente es lo que necesitaba, y la Tri lo hizo perfecto, a la perfección, con todos los jugadores, con los que arrancaron desde el inicio, con los que entraron después, ninguno no estuvo a la altura, y como ya les dije, no solo la parte ofensiva, la parte defensiva, que no ha recibido goles, que en estos partidos uno puede estar desconcentrado, no, realmente han estado a la altura. Ecuador tiene una gran defensa también, más allá de los 2 goles que le hicieron en esta etapa, es realmente para destacar, 2 goles en 3 partidos, o sea, no llegan ni a 1 por partido, y realmente, vamos a ser sinceros, los 2 goles que le hacen a Ecuador no es que le entran tranquilo al área y le toquetean, no, realmente son goles complicados, muchas veces de otros partidos, y no es tampoco para hacerse tanto drama, así que la selección de Ecuador hoy hizo todo lo que tenía que hacer, realmente ha dado un show de fútbol, atacó, se tomó en serio el partido en todo momento, muchas veces le ha costado definir porque tuvo para hacer más goles, más de 9, imagínense lo que era el partido, y bueno, obviamente que mandó a Fiji a casa, lo terminó de sentenciar, no tiene ningún tipo de esperanza, 0 de 9, con la verdad que muchos goles en contra. Pero bueno, la Tri hizo 9, la Tri se lució, la mini Tri ahora va con todo a los octavos de final y con mucha confianza, que esto era lo que necesitaba, que estén todos en un gran nivel, y hoy hasta incluso con la rotación realmente que le ha hecho bien, porque todos, absolutamente todos, se han lucido, y la verdad que a mí me dio gusto verlo, y aplaudo y celebro lo que ha hecho hoy Ecuador, la gran goleada que tuvo frente a Fiji. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Hemos podido ver todos los goles que ha hecho Ecuador, lo bien que ha jugado por varios momentos, por no decir casi todo el partido, porque siempre hay algún que otro bajón donde, ya les digo, no, entre el primero y el segundo hubo un bastante tiempo donde hubo varios goles cerrados, pero bueno, es lo que toca, no son circunstancias del partido. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con el video, espero que les haya gustado, tremendo lo de hoy de Ecuador.
Si es así, se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Sí, acá abajo también dejen ese enorme like. Dedito para arriba por la clasificación a octavos de Ecuador. La gran goleada histórica. El acontecimiento histórico de Kendry Páez. Absolutamente todo acá abajo con un like. Comenten qué les pareció a ustedes, cómo lo vieron. Si quieren también la reacción de lo que fue desde la cancha, ¿no? También podría ser acá abajo con el botón de los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.